Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar de Distrobox, que es una de las últimas herramientas que estaba utilizando, porque en su momento con el tema de Podman, Docker y tal los utilicé mucho, pero me quedé con la espinita de poder tener como un sistema completo, un escritorio completo funcionando. Bueno, no quizá un escritorio, pero sí las aplicaciones que yo utilizo en mi escritorio dentro de contenedores, para así tener esa versatilidad de poder compartir las imágenes entre distintos ordenadores, para poder hacer backups de las imágenes y tener más resiliencia entre actualizaciones. Entonces, Distrobox básicamente viene a darme eso que yo buscaba con Podman o Docker en aquel momento y que se podía hacer, y de hecho ejecuté bastantes aplicaciones gráficas, pero lo cierto es que tenías que hacer mucho tooling e investigar mucho qué tipo de dispositivos utilizaba cada aplicación y montar los volúmenes correctos, montar los dispositivos. Era, la verdad, también tenías que montar el display. Era un cacao brutal. En cambio, Distrobox nos hace de frontend para integrarse con nuestro sistema y poder ejecutar los distintos contenedores desde Distrobox, que realmente internamente está utilizando Podman o Docker, algunos de los sistemas de contenedores, y podemos ejecutar esas aplicaciones gráficas utilizando X11 o Wayland, no importa, funciona con ambos, y ejecutar esas aplicaciones gráficas dentro del contenedor y que la salida de vídeo y el audio y todo salga hacia el host. Es decir, podemos ejecutar, por ejemplo, no sé, el navegador. Yo, por ejemplo, tengo tanto Firefox como Chromium instalados dentro de contenedores y simplemente los expones y es tan sencillo como usarlos y automáticamente tienes disponibles el micrófono, tienes disponible vídeo, audio, todo directamente sin tú tener que configurar más nada. Como máximo tendrás que instalar alguna librería en particular que pueda requerir alguna de las aplicaciones que utilices, pero es algo raro. Sobre todo si utilizas los contenedores base que ellos te dan, vas a tener que instalar muy poquita cosa, más que la aplicación. Y básicamente, como estáis viendo aquí en esta imagen, esto sería una buena representación de lo que es Distrobox. Puedes tener acceso a la paquetería de todas las distribuciones en una sola. Yo, por ejemplo, tengo de base Fedora, pero con Distrobox puedo instalar aplicaciones que están en Arch Linux, aplicaciones que están en Debian. Y esto lo que tiene como ventaja es que puedes hacerte distintos entornos. Puedes tener un entorno de trabajo basado en Debian, por ejemplo, que tenga versiones mucho más estables de todas las aplicaciones que vas a utilizar. Y puedes tener otro contenedor más relacionado, por ejemplo, con gaming, en el que tengas instalado Steam y todo el resto de cosas. Y que ahí no te importa tanto utilizar las últimas versiones y utilizar unas Linux o un Fedora que coja esas últimas versiones, porque no te importa tanto la estabilidad cuando estás jugando a juegos. Si te da un pete, pues lo reinicias y vuelves a empezar, tampoco se acaba el mundo. En cambio, en el trabajo, si te da un pete o si te falla una actualización o algo así, es más problemático. Aparte, tienes separados esos dos mundos. Tienes en un contenedor una cosa, en otro otra. Si algo se rompe en el contenedor de juegos, no va a afectar a tu contenedor de trabajo, lo cual es muy importante. También, como todas esas librerías ya no las estás instalando en el host, disminuyes el tamaño de las actualizaciones del host y también disminuyes la posibilidad de que alguna librería que haga conflicto entre distintas aplicaciones, que tenga distintas versiones o cosas así, vaya a dañar tu host o una actualización de una aplicación que actualiza ciertas librerías te rompa otra aplicación. Ese problema aquí no lo tienes porque no lo estás instalando directamente en el host. Puedes tener alguna incompatibilidad dentro del contenedor, pero es tan sencillo como esas dos aplicaciones que tengan algún tipo de incompatibilidad, llevar una a otro contenedor, mantener esa en el que tienes y ya está. Ya se acaba la incompatibilidad. También el tema de las actualizaciones. Las actualizaciones son dentro del contenedor, las instalaciones son dentro del contenedor, lo cual quiere decir que si rompes algo va a ser dentro del contenedor y tu host va a estar tranquilo y sin problemas. Esto ahora vamos a ver, vamos a ir por aquí. No sé a qué le he dado, ahora, perfecto. Pues si vamos al GitHub de Distrobox y lo amplío un poquito, aquí vemos
que hay un why. Y esta es la parte más importante, el por qué DistroBox, ¿no? Os he comentado un poco por encima. De base se pensó para el tema de los sistemas operativos inmutables, que si estáis en el mundo Linux, pues los habréis escuchado bastante porque están muy de moda últimamente. Desde mi punto de vista están un poco verdes todavía, pero son muy interesantes y potencialmente pueden ofrecer mucha estabilidad una vez que estén bien desarrollados y bien asentados. Probablemente ahora no tengas tanto ese beneficio, en cierta medida sí, pero quizá no tanto como deberían darte. Yo personalmente, como soy desarrollador y me gusta poder configurar y tocar cosas, por ahora estoy en una distribución que es mutable, pero teniendo algo como DistroBox me puedo empezar a plantear irme a una distribución inmutable porque puedo seguir trasteando dentro del contenedor cosas si quiero hacerlo. No es exactamente lo mismo, pero desde luego no tengo esa limitación que tienen los sistemas inmutables de que hacer actualizaciones e instalaciones pues un poco más pesado, y hay ciertas cosas que directamente no puedes configurar ni modificar de forma directa porque para eso son inmutables. Pero con DistroBox sí que puedes hacer configuraciones dentro de un contenedor, de una aplicación, y configuraciones mucho más a fondo, que de nuevo si lo rompes dentro del contenedor no afecta a tu host, vuelves a configurar el contenedor de cero o coges una imagen que tengas de backup y listo. Entonces, en primer lugar, para temas de inmutables, también tú tienes dentro de un contenedor, como aquí comenta el tema de sudo less, que básicamente es que tú dentro del contenedor tienes un sudo, es decir, tú puedes ejecutar sudo dentro del contenedor, pero ese sudo no es un sudo a nivel de tu host, sobre todo si utilizas Podman. Si utilizas Docker es un poco más escabroso porque es más viable poder escalar privilegios, dado que Docker va sobre un daemon y el daemon se ejecuta como root. En el caso de Podman no hay ese daemon. Eso no quiere decir que Docker sea una mala tecnología, ni quiere decir nada así. Lo que quiere decir que para un entorno local en el que precisamente lo que quiere es esa estabilidad y seguridad de no romper el host, pues no tiene sentido tener un contenedor que tenga un sudo real del host. No tiene tanto sentido excepto en casos muy concretos. Pero para en general instalar un navegador, instalar Visual Studio Code, instalar cualquier cosa así, no tiene demasiado sentido que ese contenedor pueda tener un sudo a nivel de host. Es totalmente innecesario. Entonces yo recomiendo que para este tipo de cosas uséis Podman en vez de Docker. Recomendación personal. Luego, básicamente, aquí lo que yo he estado comentando para mezclar una base estable, como por ejemplo Debian, y poder utilizar para juegos o para desarrollo aplicaciones que están disponibles en Arch, en OpenSUSE, en cualquier otro, o en Fedora. Que además tienen los últimos, puedes hacer uso, si tienes de base, por ejemplo, Fedora, pues ya tendrías acceso a la última versión del kernel. Y podrías utilizar, teniendo de base la última versión del kernel, las aplicaciones con las versiones más estables de Debian. Esto tiene digamos una coletilla de podría ser que tengas algún tipo de inestabilidad por tener la última versión del kernel, pues realmente eso es lo único que podría cojear en este workflow, porque podría ser que algo fuera un bug relacionado con el kernel. Pero seamos honestos, es muy raro, yo sinceramente no me ha pasado que por lo menos con las versiones de kernel que entrega Fedora, no me ha pasado de actualizar de versión del kernel y que algo explote. Entonces, ¿posible es a nivel teórico? Sí. ¿Común? Yo diría que no, la verdad. Pero bueno, simplemente hay que tener en cuenta que el kernel sí es compartido. Y el tema, lo que he comentado, de que puedes básicamente hacer uso de las paqueterías de las distintas distribuciones y instalarte aplicaciones de las distintas distribuciones en la tuya. Vale, esto comenta que a nivel performance ni se nota. Es decir, por si os preocupa el tema de que cuando ejecutáis un contenedor y tengáis una aplicación, por ejemplo un navegador dentro del contenedor, vais a tener algún tipo de lag, esta aplicación está dentro de un contenedor. Y como estáis viendo, funciona perfectamente y si buscas cualquier cosa es instantáneo, es decir, no hay ningún tipo de lag ni cosa extraña. Funciona a la perfección.
Esto es básicamente porque esto no es una máquina virtual, esa es la gracia del contenedor. No es una máquina virtual. Al no ser una máquina virtual, los recursos que consume un contenedor son casi despreciables. La diferencia que puede hacerte puede ser inferior al 1% de performance. Y puede que ni eso, en realidad. Luego aquí el tema de Security Implications. Te comenta lo de que ten cuidado si estás usando Docker, porque al final es lo que os he comentado. Docker tiene un daemon como root. Y también tened en cuenta, si usáis Podman Lilliput, yo Lilliput no lo he usado, pero Podman sí. Si le pasáis el flag -r o --root, vais a estar ejecutándolo como root. Esto no tiene sentido como norma general. Puede haber casos específicos en los que quiera hacer una instalación de a lo mejor algo en particular que requiere permisos de administrador en el host, algo que tenga acceso a networking, a levantar redes a nivel de networking y tal en tu interfaz de red, y eso obviamente no lo puedes conseguir con un contenedor normal porque no tiene esos permisos. Pero nunca mezcles un contenedor de root que tienes para una cosa muy específica con instalarle en el mismo contenedor Firefox o instalarle en el mismo contenedor Visual Studio Code. Eso no tiene sentido. Si vas a hacer algo en root, haz esa cosa por separado en un contenedor aparte y solo eso, para evitar problemas. Y lo dicho, en este contexto de aplicaciones locales yo recomiendo usar Podman en vez de Docker. Y en este caso, en la versión por lo menos que instala en Fedora, y entiendo que en todas, viene por defecto con Podman, por lo que tampoco tenéis que calentar mucho la cabeza. Simplemente al instalarlo va a usar Podman por debajo. Que de hecho eso lo vais a ver porque además podéis acceder, o sea, los contenedores son contenedores Podman normales. Si haces Podman PS, aparecen los contenedores que estoy ejecutando. En este caso tengo uno en Arch Linux y uno en Fedora. Tengo otro en Ubuntu también. Pero como ahora mismo no he ejecutado ninguna de las aplicaciones que están dentro del de Ubuntu, pues no se ha levantado. Y no es algo que tengas que hacer tú manualmente, porque además, yo por ejemplo aquí estoy grabando con OBS, que está dentro del Podman, del contenedor en Podman de Fedora. Si yo busco aquí OBS, veis que me aparece aquí. Una de las cosas muy buenas que tiene DistroBox es que se integra perfectamente con el sistema. Bueno, a ver, quizá perfectamente no es la expresión, porque puedes tener alguna cosa. A mí lo que me ha pasado, quizá en algún caso, es que no me cargaba el logo de alguna aplicación. La mayoría sí, pero alguna en particular no. Y lo único que tienes que hacer es simplemente irte al punto desktop que tiene la aplicación y añadirle una URL al logo, sin más. O sea, una URL, un path. Te descargas el logo y lo pones. Un poco toca pelotas, pero bueno, esperemos que a futuro se mejore. También es cierto que ya os digo, no pasa con todas las aplicaciones, pasa con algunas. Y bueno, lo que veis que básicamente lo puedes exportar y te aparecería aquí en el menú de aplicaciones. Lo mismo Firefox, también lo tengo instalado, que aquí pone OnFedora, que es de OnFedora. Pues Firefox también lo tengo instalado dentro de un contenedor y me aparece aquí en el menú para poder ejecutarlo. Es decir, que no vais a tener que estar abriendo la terminal, accediendo al contenedor, ejecutando Firefox desde el contenedor y entonces lo tenéis disponible. Podéis hacerlo, pero realmente podéis hacer un DistroBox Export y tenerlo disponible directamente en el menú. Y ya buscáis y lo ejecutáis como si fuera una aplicación normal en vuestro host. Esa es la gracia al final. Que sea cómodo. Y vale, aquí ya un poco de quick start de cómo hacerlo. Vale, pues dicho esto, aquí vamos a ver un poquito. Aquí está explicado porque es bastante sencillo. Aquí DistroBox create -n test, que básicamente es para crear un nuevo DistroBox. Pero aquí lo que nos interesa es si vamos a utilizar imágenes. Aquí, bueno, imágenes. Sí, imágenes, contenedores. Ya nos vienen algunos preconfigurados. A ver dónde está. Aquí. Aquí en la parte de compatibility, que es donde estábamos antes de decir, aquí en el GitHub. Si bajamos en el índice, en la parte del principio, aquí en compatibility, tenemos support de container managers. Le damos. Y aquí tenemos disponibles los distintos host distros, Alpine Linux, Arch Linux,
SID, CentOS, Chrome OS, Debian, Deepin, Endless OS, Fedora, Silverblue Kinoite, Fedora normal. Aquí tenéis los distintos y aquí os indica, no sé, en una de estas partes indica también los contenedores. Ok, aquí está abajo. ¿Veis? Container distros. Pues en Container distros ya os indica las distintas opciones que tenéis de las distintas versiones. Y estos son los contenedores que ellos ya tienen preparados para que tú los puedas usar fácilmente y ser feliz. Y que ya venga con prácticamente todo lo que necesitas instalado de base. Simplemente tendréis que utilizar como base un contenedor de estos. Y bueno, vamos a coger la imagen de Debian. Debian Stable Backbox. Simplemente ahora abriríamos una terminal. Y lo que tendríamos que hacer es distrobox create -i pasándole a la imagen de Debian y -n para ponerle un nombre que puede ser Debian test. Vale, ya lo ha creado porque yo ya tenía descargada la imagen. Y ahora hacemos distrobox enter, que de hecho nos lo está indicando aquí, Debian test. Esto va a acceder al contenedor. En la primera vez que accedamos al contenedor nos va a instalar dependencias, por eso está aquí diciendo install basic packages, pero esto una vez que el contenedor ya esté ejecutado no va a tener que hacerse más, ni aunque reiniciéis ni nada, el contenedor ya va a tener esas dependencias instaladas. Eso quiere decir que solo tenéis que esperar la primera vez. Voy a pausar, porque esto puede tardar un poquito y cuando termine vuelvo. Bien, pues ya he instalado todo y ya estamos dentro del contenedor. Si hacemos, espérate, voy a quitar esto, uname a, nos dice Debian test Fedora. NeoFetch no creo que venga instalado y paso un poco de instalarlo, la verdad, aunque quede muy estético. Y aquí si hacemos uname a, podemos ver que son distintos. Este es Debian test.fedora, aquí indica la distribución real, y Linux Fedora, o sea real, la que está fuera del contenedor, y aquí Linux Fedora. Como podéis ver, el kernel es compartido en ambas, es el 664. Ese es el punto que es compartido en todos los contenedores. Entonces bueno, vamos a hacer pruebas. Vamos a instalar, bueno, en primer lugar nosotros estamos sobre un Fedora como host. Entonces si esto ha sido correcto, quiere decir que yo tengo que tener acceso a apt aquí. Así que puedo hacer apt install vlc, por ejemplo. Instalamos vlc. Listo, ya tenemos instalado vlc. Y obviamente ahora mismo, aunque aquí sale, este que sale es el que yo tengo instalado en el host. Este realmente no es el vlc del contenedor. Si nosotros lo ejecutamos desde aquí, como veis, ejecuta correctamente dentro del contenedor. Pero si nosotros queremos exportarlo, podemos hacer distrobox-export-app vlc. Esperamos un poquito para que aparezca en el menú de aplicaciones. Y aquí está. A veces pasa esto de que se queda como que no le carga la imagen. Hay muchas veces que sí, pero otras veces que no. Si os pasa, lo que podéis hacer es buscar literalmente el logo de VLC. Os vais por aquí y buscáis las PNGs. No sé cuál sería realmente. Este sería este, perfecto. Lo guardamos. VLC icon. Y realmente no voy a hacer mucho más, lo podéis meter en alguna carpeta específica, pero como yo esto lo voy a borrar cuando termine el vídeo, pues tampoco me voy a rayar mucho. Si vamos ahora a la terminal, y en este caso voy a dejarlo en downloads, no muy recomendable dejar las imágenes en downloads, obviamente si las vas a tener a largo plazo porque vas a acabar borrándolas sin querer, pero a ver, espera que revise. Vale.
perfecto. Pues este es el archivo y, o sea, el path sería downloads, porque recordad que cargamos el home dentro del contenedor. Downloads. Copio esto. Y aquí nos tenemos que ir a Users, Shared Applications. Y aquí debe estar VLC. Ahí está VLC Desktop. Bueno, tengo que instalar sudo apt install vim, porque si no va a estar difícil editar el archivo. Y ahora sí, vamos a Users Shared Applications, VLC Desktop. Y aquí el icono que pone VLC a secas, pues lo sustituimos por la ruta que tenemos. Voy a quitarle esto por si acaso. Voy a poner home Charlie Hook. A ver. Y guardamos. Ahí no lo he ejecutado como sudo, porque esto hay que ejecutarlo como sudo. Icon. Y recordad que ese sudo no es un sudo a nivel de host, sino que es un sudo solo a nivel de contenedor, sobre todo si trabajáis con Podman. Charlie Hook, que en realidad no debería dar problemas, entiendo yo. Voy a dejarlo, y si lo da ahora lo cambio. Y ahora guardamos el archivo, y si volvemos a ir aquí, pero creo que tengo que volver a exportarlo así, y miro VLC. Vale, pues puede ser que la virgulilla esa no la pille, así que pongamos home Charlie Hook downloads y volvemos a exportarlo. Voy a mirar, igual es que el path lo estoy poniendo mal. Problemas del directo, amigos. Deme un momento. Bueno, el problema del directo era simplemente que soy un impaciente, y si os fijáis, cuando aquí hacéis el export, dice que esperéis unos segundos. Y cuando he cambiado el icono y he hecho el export no he esperado unos segundos, pero bueno, ya está apareciendo. Aquí veis que hay otro VLC Media Player. Este es el que se ejecuta dentro del contenedor, y el otro es el que se ejecuta en el host, como veis aquí. Vale. Ahora si por ejemplo cargamos un vídeo para que veáis que lo podéis reproducir sin problema, que no es simplemente el esqueleto de VLC. Vamos a ver este, por ejemplo, que es un vídeo en el que yo estuve haciendo paracaidismo. Y como veis lo reproduce perfectamente. El audio no lo escucháis porque tengo quitado el audio del desktop, pero sí que veis el vídeo. Guapísimo, ¿eh? Y eso, así de sencillo. Lo único que podéis tener así como problemilla que me ha dado a mí en algunas ocasiones, lo de que no cargue la imagen. Y por todo lo demás, bastante sencillito. Vale, pues ya vemos que funciona correctamente nuestro VLC que está dentro del contenedor. Y si por ejemplo quisiéramos aparte de exportar como tal en la aplicación, quisiéramos exportar el binario, lo que podríamos hacer es distrobox export --bin y necesitaríamos la ruta a VLC, que lo podemos hacer con type VLC por ejemplo, y creo que con where VLC también, pero creo que con type es más fácil porque te da uno y acabamos antes. Y sería distrobox export --bin y el en binario, ya lo tendréis disponible para ejecutarlo desde el host. No lo voy a hacer porque me va a pisar el que yo ya tengo instalado y no me apetece, pero sería así de sencillo para hacerlo. Y nada, así básicamente cómo funciona el tema de los contenedores, de distrobox y todo. Te abre un mundo de posibilidades de instalarte aplicaciones de distintas distribuciones y poder ejecutarlas directamente en tu host y dejártelo todo preconfigurado para compartirlo en distintos dispositivos si quieres, para hacer backups de seguridad. También podéis, si abro aquí una terminal del host,
si no queréis tener que estar yendo uno a uno por contenedor para hacer las updates, hay un DistroBox upgrade que lo podéis ejecutar desde el host, y si le pasáis el --all os va a hacer un update de todos los contenedores que tengáis. Sería interesante que hicierais copias de seguridad de esos contenedores. Yo tengo un script que creo que estaba aquí en DistroBox, upgrade all, que básicamente lo que hace es listar los contenedores que tengo de DistroBox, hace un export con Podman del contenedor y lo comprime, y una vez que ha hecho ese export del contenedor y lo ha comprimido, obviamente a donde yo le digo que me haga el export, le hago un upgrade al contenedor, es decir, antes de actualizar el contenedor hago una copia por si hay cualquier problema con las actualizaciones, tener una copia para recuperar y poder seguir trabajando sin problema con las aplicaciones de ese contenedor. Y nada, en resumidas cuentas, eso es todo. Este script, si queréis, os lo puedo dejar en algún sitio, no sé si me acordaré, pero si no, recordádmelo en los comentarios y os dejaré en algún sitio en GitHub o lo que sea este script. Y si no, simple y llanamente, pues os tenéis que acordar que cuando ejecutéis el DistroBox upgrade, hacer un Podman export del contenedor y hacerlo un comprimido sin más. Yo prefiero no hacerlo manualmente, sino simplemente ejecutar el script, y imagino que vosotros también. Pero bueno, dicho esto, espero que os haya gustado el vídeo. Ya me contéis vuestra experiencia con los contenedores en los comentarios y qué tal os va. Y nada, dale like, comentario, suscribíos, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta otra.